Voy a presentar primero a las personas que nos acompañan. Le agradecemos la presencia a Rogelio Villarreal, a Leonardo Califeño, no sé si Pablo. Pablo está a punto de llegar, así que ahorita lo vamos a ver. Bueno, Pablo Rojas, que es el director de la editorial Surplus, que es la editorial con la que en conjunto se editó este libro. El licenciado Luis Omar Telles Díaz, de representación de la licenciada Laura Corbera, del Instituto Queretano de la Cultura y las Artes. Y bueno, Gabriel Horner, que por aquí estaba, no sé si anda ayudándonos a conseguir sillas y demás cosas. Bueno, voy a presentarles a nuestros invitados que van a hacernos el favor de presentar el libro. Tenemos a Rogelio Villarreal. Él se ha dedicado al periodismo cultural, a la edición y a la promoción cultural desde hace mucho tiempo, ¿no? Es fundador de varias revistas, entre ellas La Regla Rota, La Pus Moderna y Replicante. Ha sido promotor del grupo Ana Stechenska. Ella es antropóloga. Desde 2012 dirige el ala mexicana de la editorial La Mirada Salvaje, que nace en Bolivia en 2010. Es traductora de La Fiebre Blanca, el libro que vamos a presentar esta noche, de Jacek Hugo Bader, del polaco al mexicano. Este libro se hizo en coedición entre La Mirada Salvaje y Surplus Editores. Actualmente está traduciendo Bajo la Mirada del León, de una escritora etíope que se llama Masa Mengistu, desde el inglés hacia el español, y es de una próxima aparición. Es coeditora y cotraductora de la colección de libros de ensayos Mino Mibadisiwi, El arte del eterno renacer, del cual ya existen dos títulos en circulación, que también ya los pueden haber visto por ahí en la entrada, o si no al final de esta presentación los pueden ver por ahí. Bueno, quiero Plus Ediciones, y bienvenidos Pablo y Pati, que acaban de llegar. Y bueno, quiero contarles sobre Jacek Hugo Bader. Él nació en Polonia en 1957. Es un reportero de Gazeta Wyborcza, que es uno de los primeros periódicos libres que surgió después de la caída del muro. Es un enamorado de Rusia y de los países de la Unión Soviética, donde pasó casi 4 años. En sus viajes cruzó Asia Central en bicicleta y el desierto de Gobi en Tíbet, y navegó el lago Baikal en kayak. En el invierno de 2007 emprendió un viaje en solitario de Moscú a Vladivostok en el Océano Pacífico, que describió en la serie de reportajes Biała Gorączka, La Fiebre Blanca, que es el libro que estamos presentando hoy. Por el cual obtuvo premio Arkady Figle-Bursztynowy Motyl, La Mariposa de Ámbar, en 2010. La travesía la hizo en Ułazik, vehículo militar soviético todoterreno. Además es autor de Dzienniki Kołymskie, Diarios de Kolyma, fruto de otro viaje también en solitario en el nordeste ruso. Igualmente es autor Wrajskiej Doliny wśród Zielska, El lugar de un valle paradisiaco, y este libro fue nominado al premio Nike. Igualmente es coautor de la película documental Jacek Hugo Bader, Correspondent z Polski, Jacek Hugo Bader, un corresponsal de Polonia. Su último libro, Długi film o miłości, Powrót na Broad Peak, película larga sobre el amor, El regreso a Broad Peak, se acaba de publicar este año. Jacek Hugo Bader ha recibido el premio Grand Press en 1993 y también en 2003, así como otros premios de la Unión de Periodistas Polacos. La Fiebre Blanca es su segundo libro y ha sido traducido a 9 idiomas. Pues muy bien, ahora le damos la palabra a Rogelio Villarreal, ¿sí?, que va a platicarnos un poco sobre el libro. Buenas noches, muchas gracias por estar acá y gracias por la invitación. Para todos los que renegábamos un poco de las traducciones de Anagrama, por ejemplo, de autores ingleses o franceses o europeos, a ese español lleno de gilipollas y de redieces y eso que nos parecía un poco extraño, es como si escucháramos a Bukowski soltar hostias por todos lados, cuando sabíamos que pues, estaba más cercano a un carajo, a algo así más local. Esta traducción me parece muy afortunada precisamente por eso, porque es un mexicano que todos podemos entender, desde Tijuana pues, hasta Mérida, ¿no? Así que felicidades por esta traducción, me parece de verdad muy, muy afortunada. Es un libro que se disfruta mucho, y más que nada porque es un extraordinario periodista. A mí me parece que no le pide nada a otro periodista también extraordinario como Richard Kapuscinski, pero la diferencia es que Jacek Hugo Bader tiene una mirada más desde la calle, es mucho más humano, se acerca más, se confunde entre la gente, vive como ellos, los comprende, hay una empatía tremenda. Y aparte esa decisión de viajar desde Moscú hasta Vladivostok
que son 3.000 kilómetros, es una hazaña, ¿no? Conociendo todas las etnias, los pueblos que hay después de la fragmentación terrible de la Unión Soviética, cómo se esparció en cientos de minúsculas naciones, y recogerlo todo esto, digamos, en un gran rompecabezas que son estas crónicas extraordinarias, pues es un mérito de veras que yo creo que Kapuscinski mismo envidiaría, ¿no? No es por hacer menos al maestro del periodismo, pero recordemos que él trabajaba bajo los auspicios de un gobierno comunista entonces, tenía facilidades para trabajar y para conectarse en todos lados. Hay ya incluso algunas críticas que se le empiezan a hacer por tales o cuales trabajos en los que faltaban detalles o accedía a alguna información pues por vías, digamos, diplomáticas o extradiplomáticas. En cambio, este periodista me parece que es un autor muchísimo más honesto, más humano, más a flor de piel, ¿no? Me permití escribir unas breves líneas, me permiten, voy a leerlas para tener un poco los pensamientos más ordenados. Es el resultado de mi lectura apasionada, pero también muy fría, de un periodista que merece leerse varias veces. En la portada, ya la vieron ustedes, la mujer que sostiene un cigarro y mira a la cámara tiene 50 años, aunque aparenta 10 más. Se llama Emma y calza unos Adidas que halló en la basura. Le dicen la Virgen María del Consomol, porque perteneció a la Juventud Comunista. Y hurga entre los basureros de Moscú en busca de comida y latas de cerveza. Toma alcohol de farmacia y no se acuesta con cualquiera, escribe el periodista polaco Jacek Hugo-Wader. Pero si el alma te aúlla de desesperación, entonces ella te acogerá, te abrazará y hasta te besará de lengua prolongadamente. Como otros moradores de la calle, Emma esconde un pasado impensable. Fue una esquiadora reconocida en la Unión Soviética y para conocer su biografía, el periodista no se le despegó durante 24 horas. Un día en la vida de teporochos, vagabundos, putas y perros. Gente a la que solamente los punks ven con simpatía y hasta les dan algunas monedas. En cambio, la policía y la milicia los tratan a patadas y les roban lo poco que juntan. Emma también fue miembro del Partido Comunista, lo que le dio algunos privilegios: vivienda, descuentos en el tren y vacaciones pagadas cada 3 años. Su esposo murió contaminado por la radiación de Chernóbil. Un día Emma se hartó de su yerno, alcohólico insoportable, y se fue de la casa. En marzo de 1957, el jefe de redacción de la sección científica de Komsomolskaya Pravda, no sé si estoy pronunciando bien mi ruso, les ordenó a 2 reporteros: hay que contar a nuestros lectores sobre el futuro. Esto fue en el 57. Hay que contar a nuestros lectores sobre el futuro. Describan cómo viviremos en la Unión Soviética dentro de 50 años, en el 90º aniversario de la Gran Revolución Socialista de Octubre. Eso sería en el 2007. En el reportaje desde el siglo XXI se anticipaban cerebros electrónicos, centrales radiotelegráficas, la bibliotransmisión, cámaras eléctricas y pantallas de televisión con alta definición. En todo esto acertaron. En otras cosas, la realidad decidió que el porvenir sería otro muy distinto al que se había profetizado. Y en 2007 ya se cumpliría 50 años y decidió que se festejaría con un viaje de Moscú a Vladivostok, en la costa del Pacífico, a 9.300 kilómetros de distancia, acompañado de aquel reportaje y del espíritu de Kowalski, el personaje de Vanishing Point, una película estadounidense del 71, que apuesta a que hará en 15 horas los 2.000 kilómetros que separan a Denver de San Francisco en un Dodge Challenger. La distancia que cubriría el polaco era casi 5 veces más larga y además llegaría en pleno invierno a Siberia, el invierno más frío y cruel del planeta. La fiebre blanca es la apabullante colección de reportajes que escribió para la Gaceta Vyborcka durante ese solitario trayecto a bordo de un viejo Lazic, la tosca versión soviética del Jeep todoterreno estadounidense, acondicionado para resistir un clima de 40 grados bajo cero. Kapuscinski escribe en Imperio, un libro de 1993, sobre la fragmentación de la Unión Soviética en una constelación de naciones y las tensiones técnicas que surgieron tras la implosión. Hugo-Wader narra, prosa elocuente y sobria, escueta a veces, la barbarie, la riqueza y la miseria de la Rusia salvaje de la primera década del nuevo siglo, presidida por Putin, exagente de la KGB, en la que proliferan punks anarquistas, inmigrantes de 80 regiones autónomas y del extranjero, neonazis, bolcheviques, místicos, gitanos, una amplia gama de etnias y nacionalidades,
y encima una extendida mafia criminal que traspasa sus fronteras. Y miles de enfermos, de sida, de tuberculosis. En el reportaje desde el siglo XXI se aseguraba que para entonces se habrían erradicado todas las enfermedades y los médicos se aburrirían de tanta profiláctica, sanidad e higiene. Pero los hospitales no se dan abasto ante la muchedumbre de desahuciados. Larisa, por ejemplo, alcohólica, se enamora de Sergei, que tiene sida. Él la rescata del alcohol, pero la mujer le pide que la contagie. Ella quería estar enferma, como yo. Rusia empezó a morirse cuando se abrió el primer McDonald's hace 17 años. Le confía Pete a Jacek. Pete estudió filosofía en la Universidad de Moscú y toca en un grupo underground que se llama Ted Kaczynski. Si recuerdan, este era el nombre del Unabomber. Pauk tiene una banda skinhead llamada Corrosia Metalu, algo así como corrosión del metal, corrosión, ¿verdad? Y canta sobre vampiros que clavan estacas en el pecho de los negros. Más de 33,000 rusos murieron en accidentes de carretera en 2007 por haber bebido más vodka del que debieron. El asfalto termina en Chitá, en Siberia. Unos pocos poblados de evencos, kazajos, buriatos, mongoles y tubanos se esparcen entre la infinidad de la taiga. Los bares son sucios y en vez de toilets hay letrinas malolientes. Uno debe cuidarse todo el tiempo de los ladrones. Son tantos que hay millones de policías privados, veladores, guardianes, rufianes, escoltas, nacidos, criados y formados específicamente para vigilar. Si preguntas a 5 hombres rusos por su ocupación, seguro uno será conductor y 2 trabajarán en seguridad. Además están los milicianos, acaso la especie más odiada del país. La milicia de tránsito extorsiona a los conductores en calles y caminos por cualquier razón. Son implacables y la cara más visible de la corrupción. Lenin decía que la religión desaparecería, pero lo que se desvaneció fue el Estado que fundó, donde hoy viven 3 Cristos. Vissarion, barbado y de ojos azules, es uno de ellos. Vissarion fundó una comunidad en medio de la taiga, cerca de Abakán, y está seguro de que los judíos controlan el mundo. En Rusia hay varias iglesias y más de 80 sectas, con unos 800,000 creyentes. Además están los curanderos y chamanes, como los que se encontró Jacek en su camino hacia Vladivostok. En Kisil, capital de la República de Tuvá, la chamana Anisia Otsur puede entrar a los hospitales a curar. Luce incontables colguijes y un penacho nativo americano. Jacek la interroga por el atuendo y dice ella: más bien ellos se parecen a nosotros. Hace 12,000 años partieron de Siberia, cruzaron el estrecho de Bering y poblaron ambas Américas. La fiebre blanca continuó el recorrido hacia el lejano oeste, hilvanando decenas de historias de crudeza escalofriante. Galerías de personajes que sobreviven, los que no han muerto, ebrios, mutilados y congelados, desde luego, en el clima más inhóspito de la tierra y donde la vida, como dice la canción de José Alfredo, muchas veces no vale nada. Uno de los científicos entrevistados en el reportaje desde el siglo XXI es Vitaly Ginzburg, premio Nobel en el 2003 por su contribución a la teoría de los superconductores y los superfluidos. Jacek lo entrevistó en 2008 en Moscú, donde a los 93 años dirigía la revista Avances de la Física. El principal problema será el control de las reacciones termonucleares, que a su vez resolverá el abasto de combustible para siempre, dijo este científico en 1957. Entonces tuve razón, dice el Nobel. ¿Y en qué se equivocó? Le pregunta el periodista polaco, en ingresar al partido. En los años 40 su novia fue confinada en un gulag. Era un régimen criminal en un país terrible que gracias a Dios se desmoronó. Ginzburg murió en 2009. Emma vive con un amigo atrás de la estación de trenes Leningradsky. La anciana madre Rusia se debate entre el pasado y un futuro, bueno, vamos, ¿quién puede decir cómo va a ser el futuro? Gracias. Hola, buenas noches. Cambiar los lentes porque esos eran para verlos a ustedes y estos son para ver las notas que tomé. Muchas gracias por la invitación, particularmente a Ana, gracias por la traducción, por este regalo que nos hizo, a todos los amantes de la buena literatura, ¿no? Bueno, a ver, este libro trata básicamente de 3 temas, me parece a mí. Uno es de la muerte, otro es el frío y otro es el vodka, ¿no? Y a veces es un solo tema, ¿no? Los 3 se convierten en uno solo, como se ve varias veces
en el libro, particularmente cuando el vodka está congelado y nadie sabe si beberlo o no beberlo lo va a llevar a uno a la muerte, ¿no? Si beberlo te mata o no beberlo, pues también. Como bien señalaba Rogelio, este libro es finalmente una colección de crónicas de un viaje de Moscú a Vladivostok, el cumpleaños 50 del autor, ¿no? Es el regalo que se hace, y a 50 años de este texto maravilloso, esta obra de ciencia ficción política que es el reportaje desde el siglo XXI, en el que se enumeran esas profecías en las que todo va a ser maravilloso gracias a la revolución, ¿no? Ahora, bueno, hay algunos... ¿qué es lo que construye este libro? ¿Qué es lo que lo hace interesante? ¿Por qué deberíamos leerlo? ¿Qué es lo que nos entusiasma? ¿Por qué estamos aquí finalmente, ¿no? Bueno, el libro empieza con el reportero preparando el viaje, ¿no? Todos los que somos periodistas sabemos lo difícil que es que un medio nos pague un viaje, ¿no? Eso también corresponde a la ciencia ficción. Imagínense, pues en Rusia, ¿no? Entonces, o en Polonia, mejor dicho. Bueno, finalmente, digamos, no les voy a contar el libro, pero finalmente logra el reportero conseguir un montón de cosas y le van dando instrucciones, ¿no? El jefe, los amigos, cuáles son las instrucciones para este viaje extremo del reportero. Entonces, una de las instrucciones que a mí me gustó mucho es, bueno, le dicen cosas obvias, que no se detenga nunca porque lo pueden asaltar, pero me gustó mucho este consejo. Le dicen, la regla de oro es no creerle a nadie, ¿no? Entonces, bueno, él desobedece, obviamente. Finalmente este libro, la gracia que tiene, o al menos lo que a mí me pareció tan interesante, es que es el relato de una desobediencia, ¿no? Esta crónica, él no le hace caso a ese consejo tan sabio, por otro lado, y finalmente que no le haya hecho caso a ese consejo no quiere decir que él le crea a todo el mundo. Eso es lo interesante del tono de este libro, ¿no? Él no da por hecho que todo el mundo, todo lo que le cuentan es así, ¿no? Es bastante, sospecha mucho, pero esa sospecha tampoco lo lleva a inclinar la balanza para el otro lado, ¿no? Para descreer de todo el mundo. Sin embargo, es un estado de verosimilitud inestable, ¿no? Ni cree todo lo que le dicen, ni tiene razones para descreer de todo. Entonces, esa me parece una actitud muy sana del reportero, y que nos entrega un texto interesante, un texto vivo, ¿no? En el que, bueno, cuando está frente a una chamana, ¿qué hacemos? ¿Le creemos o no le creemos? Bueno, tenemos razones para creerle, porque por algo los médicos del hospital ruso llevan a la chamana para que le cure el alma a los pacientes, pero también tenemos razones para descreer de ello, porque hay un artificio mágico frente a una cuestión de salud muy concreta, ¿no? Entonces, bueno, en ese estado de verosimilitud inestable se construye el libro, valga también el paréntesis de que él descree básicamente lo que está ocurriendo con la chamana, pero cuando llega a su casa y su hija está enferma, le aplica una de estas recetas chamánicas y la hija se cura, ¿no? Entonces, ese estado de sospecha en el que se maneja él, y de sospecha y de confianza, ¿no? Es muy bonito. Creo que construye el libro y me parece que ahí hay un atractivo interesante, ¿no? También habría que decir que no hay gran periodismo sin desobediencia, que es lo que hace este autor, ¿no? Desobediencia me refiero a no hacerle caso a lo que quiere el público, ¿no? A lo que quiere, a contar la realidad como el lector quiere que sea, ¿no? Uno como periodista tiene que desobedecer ese mandato y contar la realidad como es, le guste o no le guste al público. Hay que desobedecer de los jefes también, cuando te dicen, bueno, ve a contar esa historia, pero no hagas tal cosa, ¿no? Bueno, eso es lo que básicamente hay que hacer primero, ¿no? Lo que te dicen que no hay que hacer, para sorprenderte y poder contar la historia que habita en algún lado que uno no conoce, ¿no? Y también una desobediencia del mandato de lo culturalmente correcto, vamos a decir, ¿no? Porque también políticamente este es un libro, yo no diría provocador, pero incómodo, porque no
recoge un montón de testimonios en el que nadie está conforme con nada, ¿no? Porque imagínense, viene mucha de esta gente del comunismo, es decir, son sobrevivientes de una utopía política que no cumplió con sus profecías, tal como dice el reportaje del siglo XXI, pero lo que viene después, pues no se sabe si les gusta menos aún que lo que tuvieron antes. Entonces, pues en esa incerteza política se vuelve muy incómoda, porque más fácil sería, como todos sabemos, tomar partido por algo. Este libro no toma partido por nada, y eso no quiere decir, no lo convierte en apolítico ni mucho menos, sino en un artificio muy real, ¿no? Algo, esta sensación que todos tenemos un poco, ¿no? De bueno, no estoy con unos, tampoco estoy con otros, no quiere decir que no esté en contra de unos, sino de todos, pero eso quiere decir que sí estoy a favor de algo que no sé bien qué es, ¿no? Esto es un poco de lo que va el libro también, y con una potencia realmente muy desgarradora por los personajes y las historias que encuentran. Bueno, también otro elemento que a mí me gusta mucho de este libro es que todas estas profecías insólitas del reportaje desde el siglo XXI, que es el libro al que alude permanentemente La Fiebre Blanca, escrito en 1957, y para de algún modo conmemorar la gloria de esa revolución en marcha. Por supuesto que resultan muy raras esos mensajes del reportaje del siglo XXI. Uno que me llamó mucho la atención es que según esta gente, desde 1957 pensaban que las carreteras no iban a ser como las que son ahora, sino que iban a ser como una especie de cintas móviles. Uno no tenía ni que conducir, según ellos, en el año 2007, ¿no? Entonces, imagínense pues el grado de profecías enloquecidas, ¿no? De este reportaje desde el siglo XXI. Entonces, bueno, me gusta mucho que este libro conteste permanentemente esas profecías delirantes, ¿no? Porque finalmente nuestro trabajo periodístico siempre es, como quería Kapuscinski, el de ser historiadores del presente, que es un poco lo que está haciendo Bader, porque frente a esa utopía futurista del reportaje desde el siglo XXI, él responde con las historias y los personajes del presente. Y nuestro trabajo periodístico siempre es, finalmente, el de contestar a los delirios del Estado. Se festeja el Día del Defensor de la Patria, ¿no? Bueno, el Día del Defensor de la Patria se convierte en el Día del Hombre, ¿no? Del hombre rudo, el leñador, ¿no? Entonces, en el Día del Hombre se festeja todo el mundo emborrachándose. No hay manera de, si eres hombre, te tienes que emborrachar para festejar el Día del Hombre. Bueno, el Día de la Mujer, ¿cómo se festeja? Pues también emborrachándose, ¿no? Entonces no, ¿qué es esto, no? Digamos, ¿de qué mundo estamos hablando? Bueno, esto es lo que a mí me parece revelador, ¿no? O también que en la Moscú que él retrata, hay más Mercedes-Benz que en las ciudades principales de Alemania, ¿no? Entonces también eso está diciendo la cantidad de millonarios que hay, de dónde sale ese dinero. Digamos, estos pequeños detalles, creo yo, hacen a un gran reportero. Entonces, bueno, personajes y detalles, ¿no? Y la desobediencia, creo que eso es lo que construye a este libro. ¿Y por qué digo o trato de pensar que esto es lo que hace al buen periodismo? Bueno, porque finalmente si uno, ¿de qué se acuerda, no? Si uno cierra los ojos y trata de acordarse de un viaje, que es lo que es este libro, ¿de qué te acuerdas, no? De lo que yo me acuerdo siempre. Este libro a mí me pega particularmente, perdonarán que hable tanto, porque yo viví en Hungría, en la ciudad de Budapest, y me identifico mucho con estas historias de aquí. Entonces, cuando yo trataba de ver qué era lo que les podía contar, traté de acordarme de mi vida en Budapest, y era esto mismo. De lo que yo me acordaba era de personajes y de detalles, ¿no? En la crónica que a mí más me gusta de este libro, que se llama La Fiebre Blanca, como da título al libro, es de una brigada
que van muriendo, ¿no?, todos los integrantes de la brigada por la fiebre blanca, que no es otra cosa que el delirium tremens, lo que pasa después de haberse dado uno una gran borrachera. Después de la borrachera viene la cruda, después de la cruda viene uno, se siente lúcido, y al segundo día viene la fiebre blanca, ¿no?, que son voces que uno escucha o alucinaciones, y que entre otras cosas las voces te dicen mata a aquel o mátate tú, o si estás escuchando voces, trata de eliminar las voces disparando contra tu cabeza, ¿no? Y eso es lo que le pasa a estos miembros de la brigada. Entonces la crónica termina consumadas estas muertes con el reportero que le pregunta a uno de ahí, pero ¿cómo es posible que la gente se suicide con un fusil? Porque un fusil es largo, ¿cómo haces para pegarte en el pecho con un fusil, ¿no? Entonces el interlocutor, el Rubson en ese caso, no dice nada, se levanta, toma un fusil, va a lo que sería aquí la puerta de esta sala, se apunta y dispara, ¿no? Y el reportero pues no entiende nada de lo que está pasando, y bueno, el arma está descargada, vuelve este hombre con el fusil y sigue bebiendo con él, ¿no? Entonces creo que esa escena, a mi manera de ver, de alguna manera condensa el espíritu de este libro, ¿no? De qué mundo estamos contando, cómo hacemos para contarlo. No hay otra manera que contarlo a través de que no sea ver a la gente de pie, a todos los que estamos aquí, a los que nos podemos encontrar en la calle, al vendedor de la esquina, al drogadicto de la otra cuadra. Todos ellos son parte del mundo que tenemos que contar, porque ahí están las voces, ¿no? Me gustaría pensar que en esa escena, además, el fusil, o mejor dicho, quien está disparando es el propio Bader, ¿no? Y hacia lo que dispara es hacia esta utopía insólita, extraña, el reportaje del siglo XXI, las profecías futuristas del Estado. Es el periodismo disparando contra las mentiras del Estado, ¿no?, que han sido tantas en este país del que habla Bader. Aquí hay mucho por conocer, aquí hay mucho que habla de nosotros, y me parece que no hay aventura mejor, ni invitación más interesante que les pueda hacer que recorrer este libro con ese ánimo de aventura. Muchas gracias. ¿Por qué lo traduje al mexicano y cómo me surgió la idea? Yo, al igual que Jacek, también decidí emprender un viaje, solo que yo decidí emprender un viaje a través de la traducción. Y viendo en retrospectiva, nunca tomé la decisión de traducir el libro al mexicano, pero siempre supe que lo iba a hacer así. Y después busqué nacionalizarlo, y entonces una de las primeras cosas que recordé fue al padre de literatura polaca, Mikołaj Rej, quien en 1562 dijo una cosa muy poderosa que se me quedó grabada en la mente. Dijo: a niechaj narodowie wżdy po stronie znają, iż Polacy nie gęsi, iż swój język mają. Parafraseando el polaco antiguo, dijo que todo el mundo lo sepa, que los polacos no son gansos y tienen su idioma. Se refería a que los polacos no tenían por qué escribir en latín, lengua franca de la literatura de la época. Y también en su epigrama se utilizan los sonidos de latín que a los polacos les recordaban a los gansos. Y entonces yo no me quitaba esa idea de la cabeza que los mexicanos tampoco somos gansos y no vamos a traducir al español neutro. Entonces quiero decir que hay muchos factores extralingüísticos que cobran peso en la traducción. Y mucho antes de que Jacek escribiera La fiebre, yo ya estaba muy fascinada con el habla de los mexicanos. Su estilo juguetón, su desdramatización de la realidad cotidiana a través de la carilla, los patronímicos que intentaba aprender a pronunciar sin escupir, y tanta confianza lingüística que los mexicanos tienen a su habla, que hasta parece que nadie puede equivocarse porque cualquier cosa se presta para una bromita. Y entonces, si habitamos nuestra lengua a gusto, y yo me atrevo a decir que los mexicanos habitan su español a gusto, se vuelven algo más que el instrumento de comunicación. Y entonces en este misterioso espacio somos sus ciudadanos y somos libres de usarla, pero también de crearla.
Y esa convicción me dio el coraje de traducir con palabras nuevas. Le estaba platicando también a Leo que de alguna manera sentía que traduciendo al mexicano en un lenguaje muy cercano a ustedes podía permitirme utilizar muchas palabras nuevas que eran lejanas y que pertenecían a las realidades lejanas, pero que unión de esas dos cosas mantenía bueno el balance. Y entonces lo disfruté mucho, sobre todo el capítulo segundo, que es el diccionario, que se llama Examen de la locura o el pequeño e inútil diccionario ruso-mexicano del argot hippie. Ya en la versión polaca había muchas palabras nuevas que Jacek asumió, los transcribió al polaco, aunque eran rusas, y yo hice lo mismo, los comprendí, los asumí y los hispanicé. Era muy disfrutable inventar palabras. Entonces, por ejemplo, el verbo vincić, que quiere decir levantar, encerrar o arrestar, que viene de la palabra vin, tuerca, pero en el argot hippie es una redada de la milicia, un arresto. Entonces, en el diccionario tenemos frases en las cuales, por ejemplo, la milicia pintió a Til, uno de los personajes de este libro que está ahí, por ejemplo, en el cartel, el barbón moscovita, el loco hippie. Y también a los hippies, por ejemplo, se les dice hip, y a menudo ellos terminaban en durkas porque caifaban. Durkas son hospitales psiquiátricos, caifar o caif es tomar droga o drogarse. Pero caif no solo es droga en sentido convencional, es un misterioso término ruso que se refiere a un extraño estado de conciencia, felicidad, autorrealización, a la par con la sensación de equilibrio. Y esta palabra viene del turco, pero en realidad llegó del árabe y a Rusia la trajeron los tártaros de Crimea. Tiene una larga historia de viaje. Y dice Jacek que los rusos a menudo experimentan kaif durante los viajes lejanos, cuando ven la inmensidad, la ventisca, la armonía y claro, el vodka, que prolonga y conserva este estado. El polaco en que están escritos los reportajes me pareció muy fresco, muy frontal, muy material. La narrativa es muy dinámica, muy coloquial, y yo intenté hacer lo mismo en español. Jacek no condena políticamente, como decía Leo, pero sus simpatías sí quedan claras por la selección de palabras o comentarios. El ejemplo más simpático es tal vez el intercambio de los leves insultos entre la chamana Udege, la psiquiatra de la Siberia Oriental, y el reportero polaco. Ella exclama estúpido cristiano y él le dice bruja asquerosa, y después los dos se ríen y se van a tomar un coñac. Lo que quiero ilustrar aquí es que el propio autor también tomó muchas concesiones y está muy muy cercano a los personajes. Entonces no son sus informantes en el término estricto de la palabra, son dos personas que comparten un tiempo, se alegran, sufren y chupan juntos. Y encima de todo Jacek escribe como habla. Los cuestionamientos históricos, incluso los más profundos, están hechos, digamos, con una simpleza y una especie de elegancia popular. Entre las groserías se asoma la ligereza de la mirada. De esta manera es uno con su entorno, se mimetiza, no crea la distancia entre la figura del periodista y su entrevistado. Comparten la vida y eso me gusta mucho, está muy muy cercano. Y por eso también tomé la decisión de hablar de estas realidades lejanas con esas palabras lejanas, porque esas realidades lejanas tienen su propio lenguaje. Y me parece que a pesar de su carácter extranjerizante, funcionan bien en el contexto, y desde el punto de vista antropológico no hay mejor empatía que se puede lograr utilizando las palabras del otro, que el otro utiliza para contar su historia. Y además de todo, el lenguaje en el libro es triangulado, porque Jacek escribió el libro en polaco, pero las entrevistas las hizo en ruso. Y a menudo es un ruso elemental, porque muchos de los personajes que entrevista no hablaban ruso como su lengua nativa. Pues hablan evenko, buriato, chukchi, una serie de idiomas indígenas, tubano y otros. Entonces todo esto suma la complejidad del mosaico cultural, las referencias culturales cruzadas, y se presta para decirlo en mexicano. Yo no veo ninguna contradicción ahí. La única cosa que sí me importaba es que fuera registro popular, porque así tenía que ser dinámico y popular. Así que los invito a conocer el kaif de este libro, el kaif de este maravilloso viaje, en su propio sazón, en su propio idioma. Es todo, gracias.
no sé si deja alguna esperanza. Lo que sí puedo decir es que el ruso no es un pueblo extraño. Y cuando se dice, por ejemplo, que todos los hombres y las mujeres somos iguales, creo que es cierto. Creo que hay muchas semejanzas entre rusos, japoneses, judíos, africanos, argentinos y nosotros. ¿Por qué? Porque todos somos esencialmente lo mismo. Entonces, aquí también tenemos grupos indígenas, tenemos una pobreza galopante, tenemos una corrupción gigantesca, una impunidad avasalladora, tenemos también problemas de drogadicción, de alcoholismo, en fin, de discriminación. Es un país también con muchísimos problemas y en ese sentido este libro de Jacek es un espejo, es un reflejo, hay muchos ecos, ¿no?, con México. Yo creo que cuando se lee este libro también estamos viendo un poco lo que pasa en la realidad mexicana, y creo que cada país en el mundo, más o menos, algunos menos problemáticos, pero compartimos este tipo de infortunios. Quizás sean problemas cíclicos, ¿no? Quizás sean problemas cíclicos que se dan a lo largo de la historia de la humanidad en varias regiones, en varios países, y bueno, quizá podamos subsanar esto con el tiempo. Quizá en 2 o 3 años hayamos encontrado un poco de paz, un poco más de Estado de Derecho, un poco más de justicia, de legalidad, de abatimiento de la impunidad. Es posible pensarlo, ¿por qué no? Porque finalmente hay gente capaz, hay gente buena en todos lados, hay gente que quiere mejorar el país, y ¿por qué no? Yo supongo que en Rusia también, ¿no? Un país tan vasto tiene que estar habitado por millones de almas buenas, ¿no? Yo quiero hacer un comentario breve. Yo vengo de una familia donde cuando se rompe un vaso es una tragedia, porque entonces ya no hay un completo y así. Entonces, cuando veo a los personajes de La Fiebre Blanca, que les pasan tantas tragedias, tantas cosas atroces, que no sé ni cómo se levantan, pero se levantan con un ánimo y con unas ganas de rehacer su vida cuando ya han caído 50 veces. Y entonces sí se levantan. Ahora, esperanza no sé, pero la gente no se rinde.